y un abrazo cálido y fraterno a todos los asistentes a este evento que conmemora hoy una fecha sublime para el municipio, para esta tierra jardineña que, como decía el poeta Gabriel Peláez Montoya, suave para nacer, grata para vivir y dulce para morir. Hoy conmemoramos el 30º aniversario de partida del doctor Rodrigo Díaz Sierra. Nos quedamos de pie para honrar la memoria de este hijo de jardín, de este padre de esta tierra, con el minuto de silencio. Después de estos actos sublimes, espirituales y casi celestiales que tocan las fibras íntimas del alma, pasamos a los actos protocolarios. Solicitamos a todas las personas e instituciones presentes con resoluciones de gratitud y reconocimiento pasar al escenario, por favor. Instituciones jardineñas que hoy honran una memoria, un recuerdo, un legado. Recibamos al señor Jason Acevedo, secretario de Gobierno, quien hará lectura de la resolución pertinente. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de la Alcaldía Municipal, en cabeza de la señora Alcaldesa Claudia Naranjo Agudelo. Es para mí un honor leer esta resolución el día de hoy. Resolución número ALC 100-5801-088 del 27 de febrero del 2026, por medio de la cual se rinde un homenaje póstumo y se exalta la memoria y el legado del doctor Rodrigo Díaz Sierra. La Alcaldesa Municipal de Jardín, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994, y considerando que el doctor Rodrigo Díaz Sierra fue un ciudadano ejemplar cuya vida estuvo consagrada al servicio de Jardín, destacándose como un médico cirujano de gran sensibilidad humana, director del hospital local y pionero en programas de salud que transformaron la atención en nuestra comunidad, que su compromiso con la identidad jardineña lo llevó a fundar el Centro de Historia Marco A. Jaramillo en el año 1990, dejando una huella imborrable en la preservación de nuestras raíces y nuestra cultura, que su liderazgo trascendió
lo profesional para convertirse en un referente cívico, promoviendo con disciplina y amor por el pueblo el orden, el aseo y las buenas costumbres que hoy nos distinguen como municipio. Que ejerció como presidente del Consejo Municipal, presidente de Mejoras Públicas, impulsor de la Fundación César Moisés Rojas Peláez, gestor de la entrega de la Casa Museo Clara Rojas Peláez y autor de una monografía entregada al municipio, que su trayectoria como médico líder cívico y gestor social lo consolidó como un referente de inclusión, trabajo comunitario y amor por su municipio. Que al cumplirse 30 años de su partida, la administración municipal desea rendir un tributo público a su memoria, reconociendo en él a un hombre que trabajó incansablemente por la inclusión y el progreso de sus semejantes. Resuelve, artículo primero, rendir un sentido homenaje póstumo al doctor Rodrigo Díaz Sierra, reconociéndolo como un pilar fundamental en la historia médica, cívica y cultural del municipio de Jardín. Artículo segundo, exaltar su vida como ejemplo de civismo y sentido de pertenencia para las nuevas generaciones de ciudadanos que aspiran a servir a la comunidad. Artículo tercero, entregar a su familia y al Centro de Historia Marco A. Jaramillo copia del presente decreto como testimonio de gratitud y reconocimiento. Artículo cuarto, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, dado en Jardín, Antioquia, a los 27 días del mes de febrero del 2026. Claudia Janet Naranjo Agudelo, alcaldesa municipal. Muchas gracias. Recibamos a continuación a la doctora, querida amiga y líder de este municipio, doña Marina Carvajal de Pavón. Un honor. Buenas tardes. Resolución número 10 del 28 de febrero de 2026, por medio de la cual se rinde homenaje póstumo a un hijo ilustre del municipio de Jardín. El Honorable Consejo Municipal de Jardín, Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial los conferidos por la Ley 136 de 1994 y considerando a. que se cumplen 30 años de la partida del doctor Rodrigo Díaz Sierra, ciudadano ejemplar y figura representativa de la historia contemporánea de nuestro municipio, cuyo paso por la vida dejó una huella imborrable en el tejido social y cultural de Jardín. Que el doctor Rodrigo Díaz Sierra fue un profesional de la salud de excepcionales calidades, graduado de la Universidad de Antioquia en 1957, quien puso su ciencia y su humanismo al servicio de los más necesitados, convirtiéndose en el médico de cabecera de todo un pueblo. Que su liderazgo trascendió las fronteras de la medicina, ocupando con honor y compromiso la presidencia del Consejo Municipal y del Centro de Historia, desde donde impulsó el civismo y la preservación de nuestra identidad. Que gracias a su incansable gestión, Jardín cuenta hoy con importantes avances en infraestructura social, destacándose su labor en la consecución de recursos para la Casa de la Cultura, el Hospital Gabriel Peláez Montoya y el Convento de las Hermanas Concepcionistas. Que fue pionero en la salud pública regional al implementar, junto a otros destacados profesionales, el programa de cirugía ambulatoria y un defensor acérrimo del ornato municipal, educando con el ejemplo en el cuidado y embellecimiento de nuestros espacios públicos. Que es deber de esta corporación exaltar la vida de aquellos hombres que, como el doctor Rodrigo Díaz Sierra, encarnaron los valores de servicio, liderazgo y amor por el territorio, sirviendo de inspiración para las presentes y futuras generaciones de jardineños. Resuelve. Artículo primero. Rendir un sentido homenaje póstumo a la memoria del doctor Rodrigo Díaz Sierra al conmemorarse el 30º aniversario de su fallecimiento, reconociéndolo como hijo ilustre y benefactor de Jardín. Artículo segundo. Expresar un mensaje de gratitud y admiración a sus familiares, exaltando el legado de un hombre que hizo de la medicina un apostolado y de la vida pública una cátedra de civismo.
Artículo 3. Dar a conocer esta resolución a la comunidad jardineña en acto especial y hacer entrega de copia en nota de estilo a sus familiares. Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dado en Jardín a los 28 días del mes de febrero del 2026, firmado por Gabriel Jaime Salazar Castaño, presidente, Sara Cristina Piedrahíta Castro, primera vicepresidente, Rubén Darío Franco Uribe, segundo vicepresidente, Nancy Milena Corrales Vergara, secretaria general. Yo tengo el honor de presentárselos porque fui concejal suplente del doctor Rodrigo Díaz en su momento cuando fue concejal del municipio, y le agradezco muchísimo a la comunidad, a la mesa directiva y a ustedes que me hayan permitido leer con mucho sentimiento esta resolución. Gracias. A continuación, recibamos a Idilia Chica y Valentina Ramírez en representación del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Muy buenas tardes. Es un honor para mí hoy estar acá en representación del Hospital Gabriel Peláez Montoya. En nombre del gerente José Fernando García Vélez, reciban ustedes un cordial saludo. De verdad que me conmueve estar hoy aquí. He tenido, digamos, el placer de trabajar con los hijos del doctor Rodrigo Díaz y de verdad que estar para mí, lo repito, es un honor. Seguido de esto se dirige a usted la doctora Valentina Ramírez con unas palabras que nos envía el doctor José Fernando García. Muy buenas tardes. Hoy, desde la ESE Hospital Gabriel Peláez Montoya, recordamos con gratitud al doctor Rodrigo Díaz y el legado que dejó en nuestra institución. Más que un médico, fue un constructor de hospital. Aquí inició y fortaleció programas que marcaron un antes y un después en la atención de salud de Jardín. Impulsó la cirugía ambulatoria para que las personas de escasos recursos pudieran acceder a especialistas sin salir del municipio y llevó atención médica a las veredas a través de la unidad rural, acercando directamente el servicio a quienes más lo necesitaban. Su liderazgo como médico director consolidó el hospital humano, organizado y comprometido con la calidad y la ética. Nos enseñó a servir que servir es la esencia de nuestra labor y a que la salud debe llegar con dignidad a cada rincón del territorio. Hoy su legado vive con cada profesional que atiende con vocación, en cada paciente que cruza nuestras puertas y en cada acción que reafirma nuestro compromiso como comunidad. El doctor Rodrigo Díaz no solo hizo parte del hospital, sino que también ayudó a construir su historia. Muchas gracias. Finalmente, Lady Gallego, por favor, se hace presente en nombre de los bomberos voluntarios de Jardín, institución que nos enaltece y que hace grande este municipio. Muchas gracias, doña Cielo. Un saludo muy especial por parte de mi capitán Mario Uribe Quiseno, y en este momento me encuentro en compañía de capitán Luis Norberto Montoya, compañero y fundador del capitán médico don Rodrigo Díaz, y acompañada también del subteniente Hernán Flores, miembros del Consejo de Oficiales. Resolución número 3, febrero 28 del 2026, por medio de la cual rinde homenaje y reconocimiento a la memoria del capitán médico Rodrigo Díaz Sierra, en el marco de los 30 años de su fallecimiento. El Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de El Jardín, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas por la normatividad vigente y por los estatutos internos de la institución, y considerando: A, que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Jardín conmemora a la fecha 30 años del fallecimiento del capitán médico Rodrigo Díaz Sierra. B, que es deber del Consejo de Oficiales rendir homenaje de gratitud y reconocimiento a quienes con su vocación, entrega y compromiso contribuyeron al fortalecimiento y consolidación de la institución. C, que el capitán médico Rodrigo Díaz Sierra fue uno de los fundadores de nuestra institución y prestó sus servicios de manera desinteresada en beneficio de la comunidad jardineña.
En mérito de lo expuesto, resuelve. Primero, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Jardín se une y acompaña a la familia del capitán médico Rodrigo Díaz Sierra en la conmemoración de los 30 años de su fallecimiento. Segundo, exaltar la memoria del capitán médico Rodrigo Díaz Sierra por haber sido uno de los fundadores de la institución y por su invaluable legado de servicio. Tercero, expresar públicos agradecimientos por el ejemplo, dedicación y espíritu de servicio que dejó en nuestras memorias y en la historia institucional, legado que permanecerá como referente para todo el personal bomberil y la comunidad jardineña. Cuarto, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será entregada a su familia en nota estilo durante el evento público que se realizará el 28 de febrero del 2026. Comuníquese y cúmplase. Dada en Jardín a los 28 días del mes de febrero del 2026. Consejo de Oficiales, firmada por el capitán Mario Alberto Uribe Quiseno, comandante y representante legal. Subteniente Lady Milena Gallego, subcomandante. Subteniente Juan Carlos Hidárraga, presidente del Consejo de Oficiales. Capitán Luis Norberto Montoya, vicepresidente. Subteniente Hernán Darío Flores, secretario. Sargento Eduard Gerardo Giraldo, tesorero. Y Cabo Wilson Arbey Agudelo, vocal. Y un acto de fraternidad y hermandad infinita tenemos hoy. Recibamos a Hernán Darío Saldarriaga, quien en nombre del hermano municipio de Andes viene a hacer presencia en este acto tan sublime, evocando también esta memoria del doctor Rodrigo Díaz Sierra, y lo hace en nombre de la Sociedad de Mejoras Públicas de este municipio, Andes. Muy buenas noches o tardes. Sociedad de Mejoras Públicas de Andes, Antioquia. En la conmemoración de los 30 años del viaje al infinito de Rodrigo Díaz Sierra, la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes rinde homenaje póstumo a tan notable líder cívico jardineño. Para esta ocasión, la sociedad desarrolló dos obras. Una, la música predilecta de Rodrigo Díaz Sierra, que es este cancionero, que ahorita le van a entregar a ustedes. El curador fue John Jairo Correa Puerta, quien también va a interpretar parte de estas canciones. Y la segunda obra es la primera trilogía del tango en el Parque de Jardín. Gardel, Magaldi y Corsini en una mesa y tabletes jardineños pintados por el artista Norberto Colorado y hechos por el ebanista jardineño John Gallego Castañeda. Esos están en la Casa de la Cultura, junto con un muy bonito homenaje que también le tienen allá. Esto era como el deseo de la sociedad de hacer presencia en esta conmemoración de un presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas Vecina del municipio de Jardín, que a raíz de esta conmemoración va a renacer. Ya hicimos la solicitud a la federación y nosotros vamos a ser la sociedad que apadrine ese proceso de revivir Sociedad de Mejoras Públicas de Jardín. Muchas gracias. Después de esos actos protocolarios y lectura de resoluciones con mensajes de reconocimiento muy merecidos al doctor Rodrigo Díaz Sierra, solicito a Elkin Díaz, su hijo, y a Manuela, su hija, hacer presencia en la mitad del escenario. El hijo mayor, Elkin, la hija menor, Manuela. Ellos van a recibir a sus demás hermanos. Pedro Pablo, por favor. Y pasan por el lado derecho del escenario donde está su padre, con un camino simbólico de pétalos que representan las flores que él sembró en este municipio, flores de civismo. Soraya, Fara, y Clarita no se hace presente físicamente, pero de corazón nos acompaña desde la distancia.
Vamos a darle un aplauso a los hijos de este hombre grande que también hacen patria con su profesionalismo, con su trabajo social y empresarial, como amas de casa, como mujeres que hacen del hogar sea la primera escuela y ellas las primeras maestras. Ustedes van a recibir de todas estas instituciones, dando cuenta de los artículos que allí mencionan las diferentes resoluciones, entregar en acto solemne y públicamente a la familia todos estos reconocimientos. Reciban pues de las instituciones. Un acto lleno de sentido y de significado. Un acto lleno de sentido y de significado. Y con todo cariño, con todo respeto nuevamente, volvamos a nuestros sitios. La tercera parte de este encuentro es un conversatorio. Un conversatorio, como su nombre lo dice, es conversar de manera fluida, de manera natural, de manera muy afectuosa sobre un tema. Y el tema que hoy nos convoca es el doctor Rodrigo Díaz Sierra. Vamos a distribuir este conversatorio en 3 partes. La primera parte, vamos a hablar del doctor Díaz como papá, porque de él conocemos muchas esferas, como médico, como líder, pero hoy vamos a saber algo más de él, cómo era él como papá. Luego hablaremos de su parte que lo enamoraba infinitamente como profesional de la salud. Y en esta parte vamos a hacer énfasis en el programa de cirugía ambulatoria que fue su bandera. Y finalmente cerramos con un enfoque sobre lo cívico, lo ciudadano. Hay 4 personas en la mesa principal. Elkin y Manuela nos contarán de la vida de él como padre. La señora Beatriz Lucía Saldarriaga nos hará un recuento sobre lo que fue el programa de cirugía ambulatoria y de él como médico, ella que compartió con él de cerca, hombro a hombro, codo a codo. Y yo cerraré este espacio hablando de él y de lo que significa el civismo. Ustedes todos están invitados también a participar. Bueno, quiero iniciar este conversatorio dando a conocer algunos datos biográficos del doctor Rodrigo Díaz Sierra. Él nació aquí, en este municipio de Jardín, donde todos nos sentimos orgullosos de haber nacido, vivido, trabajado y aspiramos a morir en él. Nació aquí en Jardín el 25 de octubre de 1933. Sus padres fueron José Manuel Díaz Osorio y María de Jesús Sierra Restrepo. También fue bautizado acá en Jardín, en la parroquia La Inmaculada Concepción, nuestra parroquia, el 14 de noviembre
de 1933 y fue bautizado con el nombre de Rodrigo Octavio. Y don Elkin, también Elkin Octavio, como su papá. Fueron sus hermanos, una familia numerosa: Clara Rosa, Emilia, Pedro Ramón, José Manuel, María de Jesús, Nico, Nicolás, Josefina, Pepa, Margarita, Julieta y Ángela, quienes al campo y al calor de este hogar de muy cristiana formación recibieron el ejemplo y enseñanzas de sus padres, buscando hacer de ellos ciudadanos dignos para el bien de esta comunidad. Después de estos datos históricos, entonces, Elkin, cuéntenos aspectos de su papá, ¿qué recuerda de él? Claro que sí. Buenas tardes para todos. Soy Elkin Díaz, como bien saben. Soy el segundo de sus hijos, de los mayores. Me tocó una versión del papá muy joven. Viví una parte de él que de pronto mis otros hermanos no alcanzaban a vivir, digámoslo así. Tal vez Manuela y Clara ya lo recibieron un poquito más adulto. Entonces me tocó un papá muy ocupado, al que había que ayudarle. Yo me convertí en la persona que hacía los mandados, en que los domingos iba y pagaba sus cuentas, iba a los bancos, tenía firmas en la caja agraria, en el banco, donde lo podía representar a él y hacerle todos sus trámites, porque él por entregarse al pueblo, por estar trabajando, no tenía un minuto para su vida personal. Entonces era muy grato. Yo los domingos a la mañana, a las 8 en punto de la mañana, tenía que estar tocándole el consultorio y solo se le podía tocar 3 veces, con pum, 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 y esperar el rato que fuera hasta que él abriera la puerta. Era muy estricto, no interrumpía su paciente, era muy exigente con esa parte. Entonces, digamos, la parte familiar de esa primera infancia, nosotros como hijos fue un poquito difícil. En la mañana siempre estaba en el hospital, al mediodía llegaba a almorzar, almorzaba en 10 minutos porque era absolutamente lleno el consultorio particular, que era el de la casa, que es donde hoy vive Pedro Pablo, en esa primera casa de él. Luego otra vez el hospital, 6 de la tarde llegaba, cenaba algo pequeño y agarrábamos el maletín, yo le cargaba su maletín, nos íbamos en el carro a visitar los enfermos de las casas. Y así hasta las 8, 9, 10 de la noche. Nos íbamos en un Land Rover que tenía, entonces me enseñaba a manejar, y yo de 8 años era un niño que por todo este pueblo manejaba un Land Rover, precisamente para poderle ayudar a él. Llegaba a visitar a los pacientes y era muy bonito, algo muy especial, que yo creo que fue el origen del Centro de Historia en parte, y es que siempre llegaba a una casa y veía un cuadro bonito, siempre de origen religioso, motivo religioso, tal vez arte quiteño. Él siempre le decía a la señora, a la viejita, al viejito: mira, la consulta me la pagan con ese cuadro. Y así creo que logró una de las colecciones más importantes de arte religioso y arte quiteño, que tal vez hoy la tiene la Casa de la Cultura en parte y parte Manuela en su casa, que creo que fue algo muy hermoso que él quiso, digamos, construir. Luego, pues su hobby era tener su finca, eran sus bestias, era su ganado, pero no tenía tiempo. Entonces yo ya manejando el carrito, entonces iba por él a las 4 de la tarde que salía de la escuela, recogía el carro, me iba para la finca, le pegaban un tráiler, traíale los cuidos para las bestias y a las 6 bajaba por el papá al hospital. Entonces eso fue una anécdota muy bonita, porque había policía de tránsito en Jardín y creo que llegó a pagar casi 10 multas para que yo pudiera manejar el carro y ayudarle a trabajar, porque realmente era algo muy bonito, ¿cierto? Era su hobby y había que ayudarle. Entonces fui formado como en esa condición de hijo mayor, a que venga, ayúdeme con esto, que es lo que yo necesito. Y a Pedro, que me sigue, el tema de las bestias y el tema del ganado, que fue algo muy bonito, y hoy es un gran agrónomo, pues, que eso nos hizo pues profesionales después de esa siembra que él nos dio en la ayuda. Creo que es una anécdota muy bonita. Bueno, ¿alguien quiere conocer algo más íntimo del doctor Díaz como padre y hacerle una pregunta a Elkin? Elkin, ¿usted en alguna ocasión
me contó una anécdota muy hermosa, que su papá llegaba del hospital y decía, ya llegué, y salían todos los hijos y se sentaba en una silla, y él era un hombre muy alto y de unas piernas larguísimas, Sí, y los acogía. sí, sí, ¿Cómo sí. fue esa anécdota? En esa primera niñez, todos unos niñitos, es que nos llevamos de 1 año y medio, un año. Él heredó de la casa de su mamá una silla mecedora vienesa hermosa, pero una silla de madera muy delgada, esas maderas que son muy delgadas. Entonces él llegaba y él gritaba cuando entraba y salíamos todos, como era tan alto, todos cabíamos en las piernas de él. Lo abrazábamos y entonces caminaba toda la casa, así como luego nos sentábamos en esa silla y una vez la silla se quebró porque el peso de todos encima era una cosa impresionante. Él como padre sí fue una figura muy especial. Te digo pues que mi papá fue, creo que desde Manuela hasta Soraya, todos, mi papá nos desbordó de cariño. En eso sí fue noble, fue una persona linda, muy linda, cielo. Sí, a pesar de ser recio, fue una persona muy cariñosa y amante de sus hijos y su familia. Y confió en nosotros los hijos. Es que entregarme un carro a los 8 años, a Pedro sus bestias, eso fue una cosa muy hermosa. No, muy irresponsable. También. A los 8 años, no. En esa época se usaba. Yo cargaba a Manuela de 1 añito, ella en pañales, acá manejando el carro. ¿Cómo les parece? Y Pedro la montaba en la bestia Peor. igualito. Fue una cosa hermosa. Sí. Bueno, Elkin, muchas gracias. Gracias. Manuela, toma la palabra y cuéntanos Bueno, de tu Cielito, papá. muchas gracias. Yo voy a hablar en nombre de mis hermanos. Yo voy a hablar en nombre de Soraya, de Clara, de Fara, de Pedro y de Manuela. ¿Cierto? Voy a contar quién era mi papá, como se los dije a mis hermanos. Aquí lo represento yo. Esto no es mío, esto es de los 6. Aquí está Elkin conmigo. Mi papá, yo siempre digo que a mí me tocó la mejor versión de mi papá. Como ayer lo dije en mi discurso, mi papá me trajo al mundo, pero siempre me tocó ver el papá, y voy a honrar las palabras de mis hermanos, el papá amoroso, el papá exigente, porque nosotros tuvimos un papá muy exigente en cuanto a la disciplina, en cuanto a hacer las cosas siempre bien, siempre nos enseñó a hacer las cosas bien. También mi papá siempre nos entregó a nosotros muchísimo, muchísimo ejemplo con su servicio, con su bondad, con entregar lo que él era sin esperar nada a cambio. O sea, creo que muchos de nosotros somos eso. Yo tengo un hermano del alma que se llama Pedro Pablo, al cual honro, y él y yo estamos unidos por el alma porque representamos muchas cosas de mi papá en este presente en la vida. Y yo sé que mi papá desde el cielo nos mira y se siente muy orgulloso de todos nosotros, desde donde cada uno hoy se desempeña y se desarrolla. Pero además, Pedro, como lo decía ahorita Elkin, yo tengo 2 relaciones distintas con los 2, y siempre, digamos, mi papá, logramos nosotros acompañarlo también en sus hobbies, que creo que era algo muy bonito. A algunos de nosotros nos gustaron los caballos, a otros los carros, a otros el turismo, al otro también la manera de servir, la bondad, el querer las monjitas. O sea, siempre recibimos ejemplo. Y como papá, que era algo muy bonito, era que su manera de castigarnos era bien especial. Nosotros muchas veces miramos la pared. A nosotros nos sentaban en una silla a mirar la pared. Y era una manera también de exigirnos y de hacernos respetar lo que era importante, o sea, sus principios y sus valores. Era un hombre también que siempre nos exigió, pero nos dio un gusto infinito. Y había algo muy bonito, para él era muy importante el Día del Padre, el día de su cumpleaños, almorzar juntos. O sea, para nosotros era clarísimo estar a las 12:15 del día almorzando con él. Y también hay algo muy lindo, fue un abuelo increíble, fue el Lolo de María José y fue el Lolo de Jimena,
que son quienes sé que su alma les late, porque fue un abuelo que tuvieron esa versión superada de lo que es un amor. A Juan Rodrigo le tocó muy poquito. También mi papá fue un hombre muy especial al lado de mi mamá. Un amor cuestionado, pero un amor que valió la pena, porque de ese amor nací yo. Yo vivo muy honrada de mi papá y mi mamá. Y vivo muy honrada de la mamá que tengo, que ha sido un ejemplo y un pilar para que yo sea quien soy. Mami, te quiero y hoy también te doy todo tu honor en este espacio, porque tú te lo mereces. Qué bello conocer de cerca esta faceta del doctor Díaz y en boca de dos de sus hijos, de dos pedazos de sus almas, de su alma. ¿Alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, conocer algo más? Doña Luz Marina y Gilma. Bueno, yo no me puedo sustraer a contarles algo muy hermoso que me pasó con Rodrigo Díaz Sierra. Solo 2 personas aquí presentes la conocen. Yo, por supuesto, en la edad que tengo muchas personas que quiero y que ya no están conmigo en este mundo. Pero con Rodrigo fue especial. La noche cuando se accidentó, estuvimos mi esposo y yo al lado de él charlando, casi hasta el último minuto. Al otro día me fui para Medellín porque yo ya estaba en la universidad. Pasó lo que pasó y yo lloré incansable una semana. Todas las noches, Mario es testigo, todas las noches lloraba, todas las noches me despertaba llorando. Hasta que a los 8 días se sentó Rodrigo Díaz Sierra en mi cama, vestido con una camisa como la que tú tienes, Fernando. Cuadros rojos, blancos y negros, sí, joven, un sombrero negro, hermoso. Y me dijo: Luz Marina, no llores más, que yo estoy muy bien. Eso es lo que quiero contarle a la familia, a los amigos, y ahí dejé de sufrir por no tener a Rodrigo a mi lado. Muchas gracias. Ay, venga, yo me paro aquí. Venga, tía. Córrase. Tía, córrase que yo voy a hablar aquí. ¿Nos dice el nombre, por favor? Gilma Restrepo. Yo quisiera contarles algo del doctor Díaz, porque mi hermanita y yo, Silvia, trabajamos pues allá en la casa de ellos. Mi hermanita Silvia prácticamente levantó a Manuela y yo, si era así pues por los laditos, pero también estaba ahí. Bueno, entonces, y a doña Amparo también le agradezco mucho porque fue una gran patroncita. De verdad que sí, doña Amparo. Y a los hijos, Pedro, Soraya, que está muy linda, a Fara, también distinguí mucho a María José Chiquitica. Sí me acuerdo que le decía al doctor Lolo. Bueno, el doctor sí, como contaba Manuela, sí tenía mucho temple. Nosotros le teníamos mucho miedo. Diagonal ahí al consultorio, él le gustaba tener el tanque de agua lleno. Y una vez se nos olvidó cerrar la canilla. Ahí fue madre y salió de ese consultorio y es que, ¿quién dejó la canilla? Y nosotros corrimos como alma que lleva. Oiga, pues fue excelente esos 4 años allá. Ya yo me salí, ya me casé, pero esa historia sí no la puedo contar. Oiga, pues, y la otra sí, la otra yo quisiera compartirles esta, pues yo ya casada y todo. Yo me casé a los 21 años y tuve la primer niña con cesárea. Entonces el doctor Díaz, gran hombre, palabra que sí, me vio tiradita ahí allá en el hospital, ahí en una cama,
Cuando él pasó, 8 o 9 de la mañana, y ahí mismo me revisó, me hizo el examen y me dice que no, es que ella necesita cesárea. Y él de una me llevó para allá, me alistó y todo. Bueno, me hizo la cesárea, porque donde no hubiera sido por él, hombre, yo creo que yo no existiría. Pero muy, muy agradecida. Cuando me entregaron la niña, tenía aquí al ladito de la nalga una cortadita, pero no, la más mínima. Entonces me dijeron que había sido un quiste. Yo, no hay problema. Cuando a los días yo tuve que ir a una consulta con él y entonces él se sinceró conmigo y entonces me dice que monita, ¿cómo le parece que eso no fue un quiste? Es que a mí se me fue la cuchilla y le corté la nalguita. Y yo, doctor, tranquilo, no hay problema, pues por allá eso no se ve. Pero sí, y muchas gracias por dejarme contar estas cositas, pero la verdad yo no me podía quedar con las ganas. Muchísimas gracias. No, Gilma, qué belleza, es que de eso se trata, de conocer esa parte noble, íntima, cotidiana, tal vez a veces espontánea, pero esos somos los seres humanos, seres así, como usted lo describe. Yo quisiera que una de las primas, Sonia, Olguita, hablaran del tío, porque fue el tío para ustedes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Olga Lucía Peláez, soy hija de Emilia Díaz, soy la menor. Mi mamá fue la hermana mayor. Entre ellos estaban 17 años de diferencia, más o menos. Sí. Mi mamá vivía donde hoy actualmente está Dulce Jesús Mío. Sí, sí, eso. Un día, estando mi mamá en la casa, le dijeron que Rodrigo estaba en el parque con una maleta llorando. Yo, ¿pero qué pasó? Y salió a ver qué sucedía y habló con él y le dijo que lo habían echado de la casa. Pues ya la abuela, cuando eso, se había muerto. Y mi mamá le dijo, no, ¿cómo así? Allí tienes tu casa. Y lo entró a la casa de mi mamá, le dio su habitación principal y a partir de ahí Rodrigo entró a la vida de nosotros fuertemente porque fue un hermano más, alguien muy especial. Él cuando eso estudiaba medicina y venía a Jardín a la casa de mi mamá y se regresaba a estudiar. Esa costumbre siguió cuando se cambiaron los papeles y ya Rodrigo médico estando en Jardín y mi mamá viviendo en Medellín, tenía a Rodrigo como casa, pues la casa de mi mamá. Siempre llegaba allá, tenía su habitación, no llegaba solo, llegaba con qué combo. Entonces el mercado en mi casa había que cuatriplicarlo y siempre que él llegaba nos decía a nosotros, arreglate. Entonces fuera del combo que traía nos acomodaba a nosotros y nos íbamos a visitar varios médicos o personas que él conocía, llegábamos por ahí 10 personas. Ahora, en estos días hablábamos de un matrimonio donde lo invitaron a él y apareció con 7. Bueno, nosotros estábamos en la casa, Sonia es mi hermana mayor y yo soy la menor. Y Sonia me mandaba con el dedo chiquito. Entonces, un día me dijo Sonia, ven y bañémonos juntas. Y la ducha quedaba un poquito alta. Montate y abrila. Entonces, claro, yo tenía que obedecer. Entonces, yo me paré, me encaramé a abrir la ducha. Yo no sé qué pasó y me caí y al caerme me fracturé la pierna derecha. Con tan buena suerte que en ese momento Rodrigo estaba en mi casa. Y ahí mismo, vámonos para el hospital San Vicente de Paúl. Rápido llegó al San Vicente de Paúl. Yo recuerdo, yo de 7 años mirando un techo y yo, ¿qué hago aquí? Como una boba. Y entonces Rodrigo, que la radiografía, que hagan esto, que traigan esto, que vamos a mirarla, en fin.
y los resultados de la radiografía mostraron que a mí en la pierna derecha me estaba empezando algo delicado. Y Rodrigo, no, esto hay que atacarlo, esta fractura fue propicia, no sé, fue la reacción de él, pues yo considero que me salvó la pierna derecha. Qué bien. Y claro, y tremendo aquí al lado que me mandaba y me decía, haga, abra. Pero bueno, de Rodrigo tenemos infinidad de historias. La principal es que llegaba a la casa de mi mamá, se alteraba todo, todas nos sentábamos alrededor de él a escucharle las historias, porque era un excelente conversador y una persona muy amena. Bueno, muchas gracias. Con la intervención de su sobrina vamos a cerrar el espacio de esta parte familiar y de estas experiencias como papá. Cielito, Entramos. yo te iba a contar una cosita chiquitica como para que todos sepan. Mi papá fue médico porque él fue el único de sus hermanos que pudo ser profesional. Y mi abuela le dijo, él quería estudiar Derecho, y mi abuela le dijo que él tenía que estudiar una carrera que pudiera ayudar a la gente pobre. Y eso lo cumplió a cabalidad. Qué belleza de mensaje para cerrar entonces este espacio. Muchas gracias, Manuela. Continuamos entonces con la vida profesional del doctor Rodrigo Díaz Sierra. Y quiero contarles que él cursó sus estudios de primaria aquí, en la escuela urbana de niños de esa época, del municipio. Y la secundaria, los grados primero y segundo en el Liceo San Antonio. Y de allí pasó como interno al Liceo de Marinilla. Finalmente terminó sus estudios de secundaria en el Instituto Universitario de Caldas. Ingresó para sus estudios profesionales a la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, recibiendo el título de médico cirujano en 1957. Ya obtenido su título, fue designado para atender el servicio rural obligatorio en su tierra natal. Todo aquí en Jardín, todo. En el Hospital Gabriel Peláez Montoya laboró de forma continua hasta su jubilación en el año 1982. Pero aunque se jubiló en el año 1982, siguió ejerciendo aquí en esta tierra hermosa su profesión. Luego, por amor y apego a su tierra, nunca fue a desempeñarse profesionalmente en otra parte. Aquí hizo su vida, aquí hizo historia, aquí enarboló las banderas del civismo. En la administración del hospital, como médico director, inició el programa de cirugía ambulatoria el 22 de abril de 1978 y en compañía de muchos médicos, de muchas enfermeras, que si fuéramos a nombrarlos no terminaríamos hoy, ni mañana, ni nunca exaltando sus nombres. Voy a rescatar algunos y créanme que cuando uno nombra algunos hay sensibilidad porque no se nombran todos, pero estos que voy a nombrar los envuelven a todos. El doctor Rodrigo Díaz trabajó con la doctora María Victoria Restrepo, con el doctor Conrado Rendón, con enfermeras como Marlene Ochoa, como Teresa, conocida como nuestra Teresa Tito, como Amparito Echeverry, como Maruja Carvajal, como Ligia Yarse. En la cocina, la ecónoma Orbilia Gil. En fin, decir tantas personas sería imposible y espero que todos entiendan. Y en este programa de cirugía ambulatoria trabajó todo el pueblo. Costureras, amas de casa, personas que recibían en su casa a las brigadas que llegaban los sábados. Pero hoy voy a dejar en manos y en boca de Beatriz Lucía, que estuvo acompañando ese proceso cada sábado desde 1977 hasta 1993, cuando apareció la Ley 100 y ya no se pudo seguir el programa de cirugía ambulatoria por razones obvias que todos conocen. ¿Listo? Entonces, quiero que las personas que estén acá en el recinto y que apoyaron este proceso suban al escenario. Entre ellos llamo a Álvaro Peláez. Un aplauso para este líder cívico. Y las otras personas que estén aquí, que hayan apoyado este proceso, por favor, suban al escenario, ¿sí?
Amparo, el doctor Gutiérrez, Amanda, Teresa Tito, que también la veo por allá, por favor. Porque hay que hacer el reconocimiento de esta labor, como dice el poeta, en vida, hermano, en vida. Bueno, Beatriz Lucía, cuéntenos entonces, desde su experiencia, esta faceta tan hermosa de estar al lado del doctor Rodrigo Díaz Sierra y de estas personas tan bellas en ese programa de cirugía ambulatoria. Buenas tardes. Bueno, cielo, yo te cuento que yo empecé a venir a Jardín muy jovencita, hace muchos años, recién casadita con Álvaro Velázquez y me enamoré de este pueblo. Yo no soy de Jardín, pero me adoptaron como hija de Jardín y adoro este pueblo. El programa de cirugía empezó, yo soy enfermera instrumentadora, Álvaro cirujano, llegamos acá y habíamos estado un año en el Banco Magdalena haciendo un programa de cirugía ambulatoria y nos vinimos y lo trajimos y lo contamos al doctor Rodrigo Díaz, que era lo que habíamos hecho allá en el banco. Eso fue una época dura pero muy bonita, que ya a mis hijas les tocó compartir esa experiencia. Les contamos de ese programa y todos se interesaron. Entonces ese programa lo contamos cómo era, entonces todo el pueblo se involucró ayudando a hacer la ropa para cirugías, ayudando a todo, y como dijo Cielo, ese programa no fue de nosotros, ese programa es de ustedes y del pueblo. Lo iniciamos en cabeza del doctor Rodrigo Díaz, médico, cirujano, graduado, la doctora María Victoria Restrepo, Conrado Rendón, Álvaro Velázquez, cirujano cardiovascular, Amparo, el doctor Juan Crisóstomo Osorio, bueno, Amparo, Mary Franco, Javier Peláez, Cielo. ¿Cómo iniciamos? En una sala de cirugía muy pequeña que había en el hospital en esa época, en el 78, 77, ¿cierto, Cielo? Poníamos una camilla acá, nosotros veníamos todos los viernes, los sábados se hacían las cirugías. Previamente, el doctor Díaz se encargaba de ver qué pacientes se iban a operar. No eran cirugías mayores porque no eran, pero sí, como el doctor Juan Crisóstomo era un anestesiólogo reconocidísimo, se podían hacer cirugías más bien grandecitas. Entonces, en la sala de cirugía se ponía una camilla acá, otra camilla acá. El doctor Juan Crisóstomo Osorio, anestesiólogo, graduó a la doctora María Victoria y al doctor Conrado como anestesiólogos. Y yo como instrumentadora gradué a 2 amas de casa, Amparo y Mary, como instrumentadoras, y quedaron mejor que la profesora. Siendo después Mary su fuente de trabajo, porque fue instrumentadora por muchos años. Ella y yo iniciamos los trasplantes en San Vicente. Yo instrumenté el primer trasplante de hígado y riñón en San Vicente. El programa inició en esa forma. Todos los sábados operábamos alrededor de 20-25 pacientes. Nunca tuvimos complicaciones, gracias a Dios. Hicimos 1.218 cirugías. Cirugías hernias, pues de todas las cirugías menores. Cuando había una cirugía grande que no la podíamos realizar por muchas cosas, porque no había una unidad de cuidados, le hacíamos el trámite, porque nosotros trabajamos en San Vicente de Paúl, y hacíamos el trámite para trasladarlos y allá los operaba Álvaro. Bueno, este programa llegó hasta Estados Unidos y a muchas partes de todo el país, incluso y hasta Francia. Vinieron unos médicos de Estados Unidos a mirar qué era un programa de cirugía que no existía. Eso fue un programa hermoso, porque al otro día Álvaro y el doctor Díaz y Juan Crisóstomo y todos los médicos bajaban al hospital, revisaban los que iban para su casa, los mandaban, ese mismo día también y ya volvían a programar para el siguiente sábado.
Eso fue un programa que todo el pueblo participó. Javier y Cielo, ¿qué hacían? Eran toderos. O sea, ellos asistían al doctor Juan Crisóstomo, ellos le asistían. Hacíamos circulación. Diga. Sí, circulábamos Eso en la se sala de llamaba cirugía. circulantes, o sea, ellos circulaban por toda parte. El quirófano no era grande, pero eso fue un programa supremamente hermoso porque fue 1.218 cirugías. Eso nunca se ha dado en el mundo, creo yo. O sea, Jardín es un privilegiado. Perdón, Lucía, y no solamente el número de cirugías, la calidad de las cirugías y la manera como se hacía de manera gratis. Nadie pagaba un peso por esas cirugías. Nada, ni pagaban y además a veces les ayudábamos con el transporte. Por ejemplo, que no tenían para irse para la vereda porque venían de todas partes, no era de Jardín, venían de Andes, de Caldas, de Amagá, toda la gente que necesitaba decía, ay, que en Jardín operan, vámonos para Jardín. Entonces eso fue una cosa, lo más hermoso, y otra cosa que tenemos que agradecer es que éramos mamás, teníamos hijas chiquitas. Entonces el pueblo, nosotros salíamos a las 6:30 para el hospital, volvíamos en la tarde y el pueblo se encargaba de las hijas. Entonces mis hijas almorzaban donde uno, desayunaban donde otro. Entonces fue una cosa que siéntanse muy orgullosos de ser jardineños y de haber tenido este programa. Muchas gracias. Beatriz Lucía, Álvaro quiere compartir una anécdota con respecto a lo que usted contó inicialmente de su experiencia en el Banco Magdalena. Cuéntenos, Álvaro. Buenas tardes. Yo, como era muy compinche de todo ese grupo y realmente participé en ese programa, hay un tips que realmente nadie lo conoce. ¿De dónde nació la idea? Y fue Rafael Velázquez. Rafael Velázquez en esa época estaba dirigiendo a mi jardín, yo trabajaba en ese grupo, y un día me dijo, Álvaro, estoy muy preocupado con mi primo Álvaro Velázquez, que está por allá en el banco, por allá, eso es muy peligroso, ¿qué hacemos? ¿Y cómo vamos a afrontar al doctor Díaz? Porque sabemos que era culebrita. Entonces, Rafael Leonidas sacó una carta para el doctor Díaz y como yo era tan amigo de él, no le tenía como mucho miedo. Le dije, Rodri, aquí te manda Rafael Velázquez esta carta. Me dijo, oye, ese maldito loco, ¿para qué me escribe a mí? Entonces le dije, no, es que mira, el doctor Velázquez tiene un programa de atención en el banco y queremos que realmente podamos hacer eso. Inmediatamente me dijo, no, si es con el profesor Álvaro, lo que sea. Nos echó la bendición y ya realmente me tocaba hablar con Álvaro. En un diciembre nos reunimos en Medellín y le dije, doctor Velázquez, cuénteme una cosa, ese programa que usted hace en el banco, ¿por qué no lo hacemos en Jardín? Y me dijo, ¿y Rodrigo qué dice? Y le dije, ya le mandó a decir que sí. Entonces, ya realmente él me dijo, no, organicemos eso. Y es como dice Beatriz Lucía, en el hospital estaba la sala de cirugía, la mesa de cirugía, poquito instrumental, y con las uñas empezamos aquel primer sábado como con 13 cirugías. Entonces, esa fue el alma del programa, y aquí está el doctor Gutiérrez, que también en sus años de juventud también trabajó con nosotros, y eso fue un programa espectacular. Para no ser muy largo, también han hablado de las monjitas, y él quería mucho las monjitas. Yo tengo otro chisme. Un día fue
él era el médico de las monjitas. Llegó con la cara muy triste y me dijo, Álvaro, qué berraquera. Le dije, ¿qué pasó, hombre, Rodrigo? Me dijo, acabo de darle el acta de defunción a una monjita, pero no fue la enfermedad la que lo mató, sino la desnutrición. ¡Qué tristeza! Esas mujeres están físicamente en la olla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no, vamos a hacer una cabalgata para las monjitas. Y de ahí nació la cabalgata de las monjitas. Yo quería agregar. Perdón. Ah, Y por último, para que ya quedan en manos de ustedes, la parte en Semana Santa, una vez estábamos en la plaza, como siempre tomando aguardientico, cuando pasaron como 4 o 5 personas con unos palos y unas cosas. Y me dijo, Rodrigo, ¿oíste? ¿Qué es eso que llegaban ahí, un palo y esas cosas? Era la procesión de palos. Y le dije, es la procesión del prendimiento. Y le dije, Rodrigo, ¿eso es la procesión? No, que va, entonces no vamos a organizarla. Usted y yo nos vamos para el año entrante a hacer la procesión de palos. Y organizamos la procesión de palos más impresionante. Y entre los dos compramos velas, regalamos velas, hicimos todo. Y de ahí se volvió a revivir la pasión de esa procesión tan hermosa que es en Semana Santa, gracias a la voluntad de él y la iniciativa de él. Gracias. Cielo, a mí se me olvidó decir algo demasiado importante. Fuera de que hacíamos ese tipo de cirugía, empezamos a ver la necesidad de que había gente que necesitaba una cirugía de una mano, de un pie. Entonces empezamos a traer especialistas. Trajimos al doctor Jaime Restrepo Espinal, cirujano plástico, el doctor Germán Wolf, cirujano plástico, para que pudiera también solucionarle a la gente que tenía un dedito así, al muchachito que tenía el labio leporino. Trajimos al doctor Iván Garcés, oftalmólogo, el doctor Fernando Vasco y el doctor Gutiérrez, que en paz descansen, radiólogos. Y así íbamos trayendo especialistas de acuerdo a lo que necesitara. Yo creo que la gente de pronto preguntará, Cielo, ¿por qué estuvimos en el Banco Magdalena? Puedo contarlo en un poquito. Resulta, yo ya tenía mis hijas de 5 años y 6 y medio, porque se llevan pues 15 meses, Patricia y María Beatriz. Y yo trabajaba en el hospital, Álvaro trabajaba en el hospital, y cualquier día por ideología, por lo que sea, me dijo, nos vamos para el Banco Magdalena. Y yo, ¿qué banco es ese? Pues yo pensaba que era yo conocía por geografía el Banco Magdalena, la cuna de el compositor de vallenatos. Bueno, en este momento me escapa el nombre. Entonces, el de la pollera, que era de allá, del banco. José Barros. Bueno, pero yo el Banco Magdalena por la geografía, sabía que existía una cosa. Entonces yo, muy aventurera toda una vida, le aprendí a mi papá que era cazador y pescador, dije yo, vámonos. Yo vivía en una casa grande, él se fue primero un mes. Yo tenía un Land Rover, teníamos un Land Rover y yo lo manejaba. Tenía una empleada grandota, Emma, y al mes Álvaro dijo, ya conseguí casa, véngase. Cogí, le puse una colchoneta al jeep atrás, yo manejé, adelante iban Julián Amparo y el otro primo, el sobrino de Álvaro, mis 2 hijas acostaditas en la colchoneta y la empleada Emma, una grande. ¿Para dónde van? Para el Banco Magdalena. Yo arranqué y llegamos y Álvaro nos estaba esperando en Magangué, pasamos el carro y llegamos allá y eso, no había luz, no había agua, la tierra le llegaba a uno como hasta por aquí y nos consiguieron la mejor casa del pueblo con una planta de luz. Nosotros toda la semana operábamos en el hospital prácticamente gratis y los sábados también dejábamos las hijas con la gente en el pueblo y cogíamos una chalupa por todo el río.
teníamos que llevar el agua, todo, y nos íbamos a los pueblitos por allá a operar la gente. Yo llegaba con el loro, con el bulto de naranjas, y operábamos también la gente en un consultorio, en una camillita. Hicimos ese trabajo por un año, pero entonces los médicos del hospital y los de Barranquilla y los de Cartagena se estaban quebrando porque ellos eran los que, explotaban el pueblo. Entonces nosotros les quitamos y nos amenazaron y nos tuvieron que sacar del banco porque nos iban a... Esa es la historia del banco. Muy bien. Ay. Sí. Entonces, por eso Rafael Leonidas estaba tan preocupado con su querido primo y logramos recuperarlo del Banco Magdalena para Jardín. Yo quiero darle la intervención al doctor Jorge Gutiérrez, por el que siento una infinita gratitud y un inmenso cariño. Y quiero también aportar algo jocoso. Él escribe y tiene memorias hermosas del doctor Díaz y del doctor Álvaro Velázquez y de personas y amigos que compartieron al lado de él. Y en uno de sus escritos, precisamente en este encuentro, cuando él llegó a Jardín, ya nos dirán qué año llegó, con mucho respeto por el doctor Díaz. El doctor Díaz, y todo el mundo lo respetaba y todo el mundo de pronto sentía temor de él, tan recio, tan serio. Y ustedes se acuerdan de un señor que tenía una ferretería por aquí, que se llamaba Juan B. Jaramillo. ¿Sí se acuerdan de él? Él le decía Cañabravo. ¿Saben por qué? Por lo alto y por lo bravo. Y por lo buen genio. Y del doctor Gutiérrez era aterrado de la falta de respeto de este señor de la ferretería para el doctor Díaz. Entonces le paso el micrófono. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que esta reunión sirva de inicio nuevamente de la recuperación del programa de cirugía ambulatoria en el Hospital Gabriel Peláez Montoya. Me parece muy triste que nosotros salíamos como médicos y cirujanos. Ahorita salen como médicos sociales o médicos de familia y, o sea, los pueblos necesitan una medicina que llegue a la gente, ¿cierto? Cuando yo fui a la seccional a buscar el año rural, fui porque ya habían como 30 o 40 compañeros míos que tenían rural y nos habían dicho que a los primeros 10 nos iban a dar rural y a ninguno de los primeros 10 nos habían dado rural. Entonces fui a la seccional y el doctor Palacio me dijo que si yo tenía a alguien político. Yo le dije, no tengo a nadie. Entonces me dijo, no, entonces no puede conseguir rural. Entonces tenía un mapa sobre el escritorio y en los pueblos estaba tachado los pueblos ya ofrecidos o tenía un numerito que significaba los cupos que habían en ese pueblo para hacer rural. Me dijo, ahí está Puerto Perales, Villa del Fuerte, San Pedro Urabá, San Juan de Urabá, Nechí, o sea, cosas donde uno no podía hacer medicina. Yo le dije, no, yo quiero irme para un pueblo bueno. Y me dijo, ¿dónde quiere ir? Yo le dije, yo quiero ir al suroeste, cerquita a occidente, cerquita a Santa Fe, Antioquia, o cerquita a Río Negro. Y me dijo, no hay ninguno. Yo vi allá al sur a Jardín y yo había escuchado algo de Jardín, pero lo que conocía yo de Jardín era la escuela, que Jardín quedaba al sur de Antioquia, pero no sabía que era tan lejos. Yo le dije, yo quiero ese pueblo, y él me dijo, no, ya está comprometido. Yo le dije, pero no, démelo a mí. Yo no, si en una semana el político que lo pidió no lo da al cliente que tiene, yo se lo ofrezco. Yo me fui para la casa y claro, a los 8 días me estaba posesionando. Cuando yo vine a Jardín me sorprendió mucho que lo que yo quería hacer ya se hacía acá. Yo quería operar, yo sabía operar y yo vine y, o sea, yo hacía cesáreas con el doctor Rodrigo Díaz y la doctora María Victoria, dábamos anestesia, o sea, uno daba anestesia y el otro operaba, o dábamos anestesia y luego nos pasábamos los dos a operar, el auxiliar nos cuidaba al paciente, y cuando había brigadas, Álvaro Velázquez era el que patinaba, entonces le decía a Álvaro Peláez, decía, ¿y qué le mando? Y el doctor Velázquez le decía, lo que vos querás. Y Álvaro no es médico. Lo otro es que Gildardo, el esposo de María ¿cómo se llama? Julián Paro. De Julián Paro, la sobrina del doctor Velázquez, él
en cirugía siempre ayudaba y nosotros le decíamos doctor, doctor, o sea que él estaba estudiando, era veterinaria y zootecnia, pero aprendió a operar con el doctor Velázquez, ¿cierto? Entonces, la propuesta mía es volvamos a retomar el programa de cirugía ambulatoria en jardín. Yo hace rato lo vengo diciendo, yo he dicho que yo ayudo, yo he hablado con amigos de todas las especialidades, muchos se han ofrecido, pero cuando estuvo Fajardo, le escribí a Fajardo a la gobernación, me respondió, pero me tiró al secretario de Salud y el secretario de Salud dijo que por la ley 100 era imposible volver a reabrir el programa de cirugía, ¿cierto? Entonces no hubo forma, pero que hay que buscar una alternativa que nos ayude a hacer eso de nuevo. Muchas gracias. Bueno. Vamos a continuar esos aplausos fuertes, grandes, enormes, que se oigan desde el cielo donde reposa la memoria silenciosa de tantas personas que hicieron grande la medicina, la salud, el civismo, la humanidad. Un aplauso inmenso para el doctor Álvaro Velázquez. Muchas gracias. Cerramos entonces esta parte profesional y médica del doctor y nos centramos en la parte cívica. Quiero contextualizar esta parte definiendo qué es el civismo y dando a conocer algunas definiciones. La palabra civismo proviene del francés civisme, palabra que surgió en el siglo XVII durante la Ilustración y la Revolución Francesa para describir las virtudes propias de un buen ciudadano. A su vez, civisme viene del latín civis, que significa ciudadano. También viene de civitas, que significa ciudad, comunidad política o sociedad organizada. También viene de civilis, que es propio del ciudadano civil respetuoso del orden social. De esta raíz también nacen palabras como civil, civilización, civilidad. Todas comparten la misma idea: la vida en comunidad organizada. En su sentido etimológico más puro, civismo significa cualidad propia del buen ciudadano. Lo cual no se refiere solo a cumplir leyes, obedecer normas, sino a algo más profundo. Actuar en conciencia con el bien común, respetar la comunidad, asumir responsabilidad por el orden colectivo. Y en su raíz más antigua, el civismo no significa simplemente vivir en una ciudad. Significa ser digno de ella. Y el doctor Díaz fue digno de esta ciudad. En su raíz, el civismo implica 3 ideas fundamentales: pertenencia, responsabilidad y conciencia ética. Quiero esbozar las 3 de manera rápida. ¿Qué es pertenencia? El civismo no nace de la norma ni de la ley, como ya dijimos. Pertenencia es la experiencia interior de pertenecer. Y pertenecer es reconocerse como parte, no como dueño. Y esta diferencia lo transforma todo, porque quien se siente dueño explota y quien se siente parte cuida. El doctor Díaz se sentía parte y cuidaba. Y no solamente él pertenecía a las instituciones pertenecían a él y eran dignas de él. Quien se siente dueño mira el mundo como propiedad, calcula, divide, extrae, mide el valor en ganancias. Explota porque cree que puede, consume porque piensa que todo es suyo y su relación es vertical, domina, usa y descarta. El que pertenece, ese mira distinto. El doctor Díaz miró distinto esta ciudad.
entendió que formaba parte de un tejido que no arranca, que no ensucia, que no hiere lo que sostiene. Pertenecer es una relación circular, porque recibe y devuelve, toma y agradece, habita y protege. La pertenencia es un acto de humildad profunda. Es saber que no somos el centro, sino un hilo más de la trama común. Porque quien pertenece no destruye su casa, no traiciona a su comunidad, no explota su propio futuro. Voy a hablar de la responsabilidad. Es uno de los pilares más fundamentales, porque es la capacidad de cada persona de asumir las consecuencias de sus actos. La responsabilidad es la mano que no arroja basura. Y el doctor Díaz no solo no arrojaba las basuras, las recogía. La responsabilidad es la mano que aprieta al que sufre. Es el volumen que se baja cuando el otro duerme porque su sueño es sagrado. Es el que hace una fila y la respeta porque el otro también tiene su turno y su tiempo vale. La responsabilidad es un acto pequeño, casi invisible, pero que le dice a la sociedad de respeto. La responsabilidad es ese cuerpo que llega a una fila y aunque tenga prisa, no rompe el orden. Y finalmente quiero hablar de la conciencia ética como pilar del civismo. Es la certeza profunda de que lo que hacemos no solo nos pertenece, sino que repercute en la dignidad, en la tranquilidad y en el destino de todos. Es una forma de ver más allá del yo para descubrir el nosotros. El doctor Díaz nunca pensó en él, siempre pensó en nosotros. La conciencia ética es una expansión casi silenciosa que transforma el pronombre. Donde antes había un mí, ahora existe un nuestro. Esta tierra era toda nuestra y espero que siga siendo nuestra como Él nos enseñó. La conciencia ética es comprender que el pan no es solo mío, sino que el otro también tiene hambre. ¿Y cuánta hambre? Calmó el doctor Díaz en seres que en la mesa no tenían que comer. La conciencia ética es la libertad, no es capricho, sino armonía. Conciencia ética es entender que el otro no es rival ni amenaza, sino un compañero de viaje. La conciencia ética nos permite comprender que las instituciones nos pertenecen, sino que nosotros pertenecemos a ellas, a la escuela, a la alcaldía, a la iglesia, al comando de la policía, a la familia. La conciencia ética nos dice que no es solo la calle, un tránsito, un lugar de caminar, sino un lugar de encuentro compartido. Que la plaza pública es el corazón del encuentro entre todos. Que la vereda, el barrio, el bar, la cafetería son tejidos vivos de las relaciones. Son espacios donde la vida se entrelaza y donde el saludo construye confianza. Cada uno de estos espacios los llenó el doctor Díaz con conciencia ética. Quiero finalizar haciendo referencia a muchas de las actividades cívicas del doctor Díaz.
Inicio con su programa bandera, el programa de cirugía ambulatoria. Participación activa en la fundación del Centro de Historia Marco A. Jaramillo, siendo su primer presidente y continuó siéndolo a su deceso. Participación activa en la fundación de los bomberos del municipio. Concejal y presidente del consejo y asesor del mismo por mucho tiempo. Director del hospital del municipio, llamado en esa época Hospital San Juan de Dios, inicialmente Hospital de la Caridad y hoy Gabriel Peláez Montoya. El doctor Díaz convenció a doña Clara Rojas para que donara su casa al municipio. Trabajó incansablemente en la adecuación de esta, como Casa de la Cultura César Moisés Rojas Peláez y como Casa Museo Clara Rojas. Fue presidente de muchas juntas locales. Fue profesor de anatomía, fue mi profesor de anatomía en el Colegio de la Presentación. Fue presidente y organizador de muchas versiones de las fiestas de la Rosa del municipio, de la Junta Pro Parque. Participó en la Junta del Centenario del municipio, del municipio que fue fundado en 1863 y el centenario en 1963. Organizador de cabalgatas, especialmente de las monjitas. Escribió microbiografía del municipio publicada por el Centro de Historia y patrocinada por la familia Díaz Sierra. Publicó cronologías del municipio, entre ellas una en los 130 años del municipio, patrocinada en esa época por CONAVI. Por su gestión se oficializó el 23 de mayo como fecha de fundación del municipio. Era gran impulsor del turismo. Esto aproximadamente hacia el año 1994, con la llegada al municipio de la Troncal del Café. Una actividad lúdica y maravillosa que disfrutaba al máximo en las diferentes actividades y fiestas del municipio, la famosa vara de premio, hay que rescatarla. Trabajó incansablemente en la recuperación de la memoria cultural del municipio hacia el año 1988 y muchas más actividades. Y cierro todas estas actividades cívicas expresando una frase que llevaba en el alma: lo mejor de Jardín, su gente. Lo mejor de Jardín, ustedes que están aquí hoy haciendo esta memoria. Muchas gracias. Y si alguien quiere hacer un aporte desde la parte cívica, que yo me centré en una parte, digamos, muy pedagógica, muy académica, estamos abiertos a ese espacio. Aló. Después de estas palabras tan espectaculares, de aquí esta gran dama de Jardín que se derrite de amor por él, hay un broche de cierre para estas palabras que acabamos de oír. El himno del hospital dice: caridad y civismo entrelazan. Creo que eso lo llevaba Rodrigo en el alma, y todos los jardineños que siempre trabajamos por eso. Sí, hoy queríamos traer el himno al hospital, pero vamos a hacer luego otro evento para rescatar esa joya preciosa escrita por el doctor Gabriel Peláez Montoya y cantada inicialmente por la Coral Santa Cecilia en las primeras fiestas del hospital. Quiero entonces llamar a la señora amiga, compañera y líder cultural de este municipio, Olivia Marulanda. Ella nos leerá la resolución del Centro de Historia Marco A. Jaramillo para hacer entrega de ella a la familia, y vamos a hacer entrega de esta bella placa hecha en piedra por el artista jardineño Felipe Giraldo. ¿Dónde está la resolución? Resolución número 001 de febrero 26, por la cual se rinde homenaje al doctor Rodrigo Díaz Sierras en el 30º aniversario de su fallecimiento. Olivia, por favor, la ley. Muy buenas tardes a todos. Quiero invitar a María Isabel, a Rocío, a Dora, a Mariluz, integrantes del Centro de Historia, porque no somos un grupo, no soy pues sola, entonces quiero que hagamos presencia aquí con los Cielo, todos los compañeros del Centro de Historia que estén aquí presentes. Por favor, subir y nos acompañan. Yadi,
Bueno, yo voy a pedir el favor a María Isabel que nos haga la lectura de la resolución y yo leo lo de la placa. Resolución número 001, febrero 7 de 2026, por el medio de la cual se rinde homenaje al doctor Rodríguez Sierra en el 30º aniversario de su fallecimiento. La Corporación Centro Histórico y Cultural Marco A. Jaramillo de Jardín Antioquia, en ejercicio de sus funciones estatutarias y considerando que su participación activa en procesos cívicos, culturales y sociales contribuyó al desarrollo y fortalecimiento del municipio, que su liderazgo trascendió en el tiempo y en el espacio, dejando una huella de rectitud, servicio y responsabilidad social, que su legado constituye un patrimonio moral y ejemplo digno de ser preservado en la memoria de los presentes y futuras generaciones, que corresponde al Centro Histórico y Cultural Marco A. Jaramillo reconocer a quien con su vida y su ejemplo iluminan, elevan y significan a su gente y a su tierra. Resuelve. Artículo 1. Exaltar la memoria del doctor Rodrigo Díaz Sierra como líder cívico, profesional y ciudadano insigne del municipio de Jardín. Artículo 2. Incorporar y preservar su nombre y su obra en el archivo del Centro Histórico y Cultural como expresión de gratitud, respeto y por su vida y su legado. Artículo 3. Hacer entrega pública y en acto solemne copia del presente reconocimiento a su familia. Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Olivia Marulanda, presidente de la corporación. Bueno, también queremos hacer entrega de esta placa a su familia, una placa elaborada por el artista jardineño Felipe Giraldo, quien se ha vinculado de manera eficiente y muy precisa en todos los eventos que nosotros desde la corporación hemos venido realizando. La placa dice así: doctor Rodrigo Díaz Sierra, médico cirujano, Jardín, 27 de octubre de 1923, 27 de febrero de 1996. A 30 años de su partida, recordemos el ejemplo de rectitud, servicio y amor por la comunidad que perdurará para siempre. Eterna gratitud, febrero 27 del 2026, Corporación Centro Histórico y Cultural Marco A. Jaramillo. Muchas gracias. Por favor, la familia, quienes estén aquí para recibir la placa y la resolución. Muchas gracias. Manuel Amparo, recíbalo usted también. Quiero cerrar este acto tan simbólico y tan bonito, a la vez que se hace la entrega, también, agregando que el doctor Díaz no fue un ciudadano cívico, él trascendió el civismo. ¿Y qué es trascender el civismo? Trascenderlo es entender que cada uno de los gestos mínimos, no arrojar basuras, recogerlas, hacer la fila, hacer silencio, ceder el asiento, son saludar, son una declaración silenciosa de amor por el mundo compartido. Trascender el civismo es dejar de actuar porque toca y empezar a actuar porque somos. Trascender el civismo es un salto a la ética individual para pasar a la ética de nosotros. Y aquí, la escuela no es un solo edificio, sino un pacto generacional. La plaza, un lugar de encuentro. La calle, un viaje compartido. Cuando la sociedad no es un accidente, sino una vocación, el civismo se vuelve revolucionario. Y para mí, el doctor Díaz fue un revolucionario para su época. Revolucionario.
Pero entiéndase aquí qué significa ser revolucionario cívicamente. Significa que en un tiempo, en estos tiempos donde predomina la indiferencia, la prisa, el individualismo, la corrupción, elegir lo colectivo resulta subversivo. Elegir la honestidad suena a ser insurgencia. Y elegir el respeto es un acto de resistencia moral. Cuando el civismo se trasciende, se convierte en conciencia histórica, deja de ser una asignatura escolar y se transforma en una espiritualidad laica, en una forma de habitar el mundo con reverencia. Trascender el civismo es comprender que la ciudad en que vivo no es un lugar, sino un cuerpo del cual yo soy célula. El doctor Díaz era ese cuerpo y esa célula. Y cuando yo me corrompo, el cuerpo se enferma. Cuando yo cuido y cuido lo de los demás, ese cuerpo funciona mejor. Y tal vez la revolución más profunda no sea conquistar territorios, sino conquistar la propia conciencia. El doctor Díaz conquistó su propia conciencia y nos dio ejemplo de esa conquista. Tal vez trascender el civismo sea dejar de ser comportamiento y transformarse en identidad. Nuestro Cañabravo fue identidad. Trascender el civismo es expandir el horizonte moral, entender que cada acto tiene eco, que la manera como votamos, enseñamos, educamos, trabajamos, miramos, hablamos, sembramos, no termina aquí, ahora, en este instante, se filtra hacia el infinito. Muchas gracias, doctor Díaz. Muchas gracias todas las personas que están aquí. Muchas gracias todos los que participaron en el programa de cirugía ambulatoria, los que han hecho civismo, los que han dado su alma, su sudor y su sangre por esta tierra. Muchas gracias. Abrazo infinito. Escuchemos entonces aquí a John Jairo. Mientras John Jairo hace su presentación, quiero al finalizar este programa invitarlos a que vayan a la Casa de la Cultura. La Secretaría de Cultura y los chicos que trabajan allí prepararon un espacio, lo mismo la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes, para que vamos y los visitemos y conozcamos pues como el homenaje que ellos tienen allá preparado en honor al doctor Rodrigo Díaz Sierra. Sí. Bueno, muy buenas noches, o tardes, perdón. Qué rico estar nuevamente acá con ustedes. La verdad que me siento muy contento de poder recordar al doctor Rodrigo Díaz. Tuve la oportunidad también de ser amigo de él, compartimos muchos momentos, incluso desde el Consejo Municipal. Él como presidente del Consejo y en ese tiempo pues yo apenas empezando la política, él del Partido Liberal, yo del Partido Conservador, pero nos entendimos muy bien. Bueno, pero nos identificábamos mucho era por la música. El doctor Díaz tenía una pasión por los tangos. A mí también me gustan mucho los tangos y en varias oportunidades, cuando yo manejaba la discoteca Docató, traje eventos de tango
y era la primera persona que yo invitaba, doctor, voy a hacer un programa de tangos. Me dije, cuente conmigo, guárdeme una mesa. Después de que pasaba el programa, al otro día me decía, John Jairo, estuvo muy bueno el programa, qué bueno, cómo cantan de bueno. Bueno, son cosas bonitas, tanto que esa semana antes de ese fatal accidente, tuvimos un programa de tangos en la discoteca Docató y él estuvo allá. Ese día lo noté un poquito diferente a los otros eventos, como que presentía algo. Bueno, vamos a hacer como un homenaje al doctor Rodrigo Díaz, cantando algunas de las canciones que a él le gustaban, porque también les cuento que en ese tiempo había una pequeña emisorita, la cual yo era el dueño, acá en Jardín, y él hacía un programa de tangos por la noche. Y él me decía, John Jairo, déjeme las llaves que yo cierro la emisora, era por la noche. Una anécdota que a veces se le olvidaba apagar el micrófono y de pronto lo llamaban, cuando no había los celulares, los llamaban a pedirle algún tango y él, todo lo que conversaba con el que estaba solicitando el tango o algo, se escuchaba por la emisora. Bueno, vamos a escuchar este tango que le gustaba mucho a él y dice así. Riberas que no cambian, tocamos al anclar y en puerto nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu cuarto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Pero muchas gracias. Son los tangos que le gustaban al doctor Díaz, que siempre que pasaba, cuando yo administraba el balconcito, él venía por lo regular a la 1 de la tarde, derecho, caminaba también, anécdotas, y se paraba de pronto y me decía, ¿cómo es que se llama ese tango? Ah, doctor, se llama, ¿y quién es que lo canta? Bueno, así más o menos era el doctor Díaz. Bueno, al doctor Díaz también le gustaba mucho la música de Alfredo Sadel, un gran tenor
venezolano que murió en el año 1988. Y vamos a recordar entonces también al doctor Díaz con una canción muy linda que hiciera Alfredo Sadel, y hoy humildemente se las canto a todos ustedes con mucho cariño. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez esté llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena. De estar sin ti. Muchas gracias. Bueno, una canción que alguna vez, escuchando música, el doctor Díaz me preguntó: John Jairo, yo no sabía que el dueto de antaño cantaba tangos. Yo le dije: doctor, es que el dueto de antaño no solamente canta bambucos ni pasillos, canta tangos, boleros, rancheras. Dijo: yo no le puedo creer, John Jairo. Sí, doctor. Entonces escuchamos un tango diferente, digámoslo así, que lo hizo el dueto de antaño, y yo hoy voy a atreverme a cantarlo con todo el cariño y con todo el respeto por ustedes. Bueno, lastimosamente la pista como que no la encontramos bien, porque no solo fue la original. Bueno, una canción que le gustaba mucho al doctor Díaz, en este teatro, en el año 1952, si mal no estoy, estuvo el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Acá en Jardín le gustaba mucho a la gente la música del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Alguna vez escuché esta canción y me dijo: John Jairo, qué canción tan hermosa. Y yo le dije, me dijo: ¿quién la canta? Y le dije: Ortiz Tirado. Y me dijo: ¿de serio que sí? Y yo le dije: sí, doctor.
Bueno, hoy vamos a recordar al doctor Tirado. De pronto, la calidad de la pista no es la mejor porque la sacamos de la original, pero lo voy a hacer con mucho cariño como un homenaje para el doctor Díaz, que está desde el cielo escuchando este homenaje. Como un abanicar de pavos reales en el jardín azul de tu extravío, con trémulas angustias musicales se asoma en tus pupilas el hastío. Como un abanicar de pavos reales en el jardín azul de tu extravío, con trémulas angustias musicales se asoma en tus pupilas el hastío. Es que quieren volver tus amores de ayer a inquietarme y me pueden robar el divino penar de adorarte. Es que quieren sufrir y volver a sentir sus desvelos, o es que matan de amor poco a poco el dolor y los celos. Has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde. El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. Si una vez se asomó, que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos, vida mía. Has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde. El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. Si una vez se asomó, que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos, vida mía. Muchas gracias. Esto es un homenaje para el doctor Díaz. Bueno, hay un tango que es un tango muy dramático, digámoslo así, es considerado el papá de los tangos. Este tango lo escribió Marianito Mores en el año 1930 y se le entregó la letra a Enrique Santos Discépolo, Discepolín, que era el filósofo del tango, y se demoró 5 años en ponerle la letra. Al doctor Díaz le gustaba mucho y bueno, vamos a recordar al doctor Díaz con este lindo tango. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega
por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Buena como eres, salvarías mi existencia con tu amor. Uno está tan solo en su pesar, uno está tan solo en su dolor, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se llevó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos. John Jairo, vamos a cerrar este acto usted y yo. Y lo vamos a hacer con estas palabras para usted y para el doctor Díaz. John Jairo, hoy el civismo se vuelve memoria agradecida y usted ha venido a exaltar esta memoria agradecida con nosotros desde antes. Pero allí, en ese municipio, usted sigue siendo también jardineño. Cuando entendemos el civismo como memoria agradecida, no rompemos lo que otros construyeron con esfuerzo. No degradamos lo que fue conquistado con sacrificio y no trivializamos derechos que se conquistaron con lágrimas. Cuando entendemos el civismo como memoria agradecida, plantamos árboles aunque jamás disfrutemos de sus frutos y de su sombra. Cuidamos la palabra porque entendemos que el lenguaje modela generaciones. Cuidamos el fuego porque tenemos la convicción de que no venimos a brillar, venimos a sostener la llama. Gracias por sostener la llama. Gracias, John Jairo, por ser memoria agradecida con su voz, con su talento, con su queridura, con su civismo. Dios le pague. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias a Manuela por haberme invitado a este día tan especial, la verdad. No, son muchos los recuerdos y muchos los momentos que compartí con el doctor Díaz. Tanto que ese año anterior habíamos ido a un festival de tango en la ciudad de Medellín. Nos fuimos él y yo solitos en el carro de él. Por allá nos varamos por llanta y él sacó sus guantes, sus gafas y montó la llanta y nos fuimos normalmente. Él se quedó amaneciendo por allá donde era el supermercado cafetero, donde una hermana que me decía que la quería mucho. Yo me fui para mi casa en la América y al otro día nos encontramos en el Teatro Metropolitano para ver el programa de tangos. Ahí programamos que para el año siguiente un posible viaje a la Argentina. Se quedó porque lastimosamente al año siguiente pues tuvo el fatal accidente. Pero fueron muchos los momentos que
y muchas de las enseñanzas que nos dejó el doctor Díaz. Yo recuerdo que cuando tenía la emisorita, él hacía el programa de tangos y él me decía, si alguna persona se siente enferma y no tiene recursos económicos, con mucho gusto van al consultorio que yo los atiendo sin ningún costo. Así era el doctor Díaz. Y así lo recordamos y así lo seguiremos recordando como uno de los hombres más probos que ha tenido Jardín, como una persona altruista, como un filántropo, porque eso fue el doctor Rodrigo Díaz Sierra. Bueno, a continuación, después de darle un fuerte aplauso a John Jairo, a ver que se escuche. Gracias. Vamos a pasar al lobby a disfrutar un ratico de un encuentro más informal, más cotidiano, más ameno, porque de verdad aquí estuvo un poco tedioso algunos momentos, pero la situación lo ameritaba. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir y hasta siempre. Que estén muy bien.